Shabbat Shalom. Bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bao, Bnei Adon Olam. Hoy estamos estudiando, a lo largo de esta semana, la Parashat Hayé Sará. Hayé Sará, la vida de Sará. El título de este comentario, o este estudio, ¿cierto? Se llama La mujer para las escrituras. Vamos a ver, ¿cierto? Un tema que en algún momento lo compartimos parte. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poco más. ¿Qué es sobre el papel o el rol de la mujer en las escrituras? ¿Qué es lo que dice la escritura? ¿Acaso la mujer debe ser una persona, digamos, sometida? ¿La mujer tiene un lugar inferior? ¿O dentro de la escritura la mujer tiene un lugar especial, diferente al de la época? Vamos a ver algunos versos que hablan, ¿cierto?, sobre, incluso en el Génesis, la mujer, los profetas y lo que se espera que va a ser la mujer también en el mundo venidero. Todo esto, ¿cierto? En la imagen de Rivka, una mujer bondadosa, ¿cierto? De un gran corazón, y de Sará, ¿cierto? Que recordamos también en esta parashá. Grandes matriarcas, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Y también marcaron algo en su generación, pero no solo ellas, sino que también el trato que les daban, ¿cierto? Sus esposos, o Abraham, Isaac, Jacob, era diferente. ¿Y qué es lo que se espera en el fondo de el trato que tiene que tener la mujer? Entendemos, ¿cierto?, de que la Biblia está escrita en otro contexto, en nuestro tiempo, hace mucho tiempo, en otra sociedad, por lo cual los estándares que hoy día nosotros tenemos en cuanto, digamos, de igualdad de mujer y hombre, igualdad de derechos, etcétera, no era lo mismo, ¿cierto?, en la época, era muy diferente. Pero vamos a ver también que la Biblia le otorga un lugar especial a la mujer y no es como no se conduce de la misma forma, aunque evidencia claramente cómo era en aquel entonces el trato que muchas veces se le daba. Pero la Biblia nos trae otra perspectiva y eso es lo que queremos presentar también. Antes que todo, un breve resumen de lo que fue esta parashá, esta lectura, esta porción. Vamos a mostrar un poquito más grande para que puedan leer todos. Dice, Abraham negocia con Efrón el hitita en la primera lía para comprar la cueva de Macpelá como lugar de entierro para Sará. Sará fallece, ¿cierto? Tiene una vida larga, extendida. Tiene varios eh, momentos también en su vida. Pero lamentablemente fallece después del episodio, ¿cierto? De la, el sacrificio de Isaac. Si fue inmediatamente o no, por ahí hay algunos comentarios, pero ella fallece. ¿Qué es lo que hace inmediatamente Abraham? ¿Cierto? Él va a buscar un lugar para enterrarla. Y ahí busca comprar esa cueva de Macpelá. Luego, Abraham, ¿cierto?, envía a Eliezer, que era su sirviente de confianza, a Aram Naharaim, que dice ahí está entre el Tigris y el Éufrates, para encontrarle a Yitzhak un shidduch, como se le llama en el judaísmo, un casamiento, una novia, una pareja. Así que se le envía, ¿cierto?, al siervo para buscar una pareja para Yitzhak. Yitzhak aquí no participó, ¿cierto?, de las condiciones ni nada. Luego en la tercera lilla, liderando una caravana de provisiones y riquezas, Eliezer llega a Nahor mientras descansa junto al pozo. Diseña una prueba para determinar el valor de una posible pareja para Yitzhak, y Rivka, que era prima hermana de Yitzhak, cumple con todos los criterios y Eliezer le presenta los regalos apropiados para, obviamente, que pueda, ¿cierto?, acceder a casarse, ¿cierto?, con Yitzhak. ¿A quién no conocía? Aún. En la cuarta línea, Eliezer es invitado a la casa de Betuel, que es el padre de Rivka, y le cuenta toda la historia de su misión, lo que había hablado con Abraham, las señales, ¿cierto?, etcétera, y su encuentro con Rivka.
cómo se había dado. Eliezer pide su mano en matrimonio con Yitzhak y Betuel y Labán, que era Labán, ¿cierto? El hermano de Rivka, están de acuerdo en que su hermana, ¿cierto?, se case con Yitzhak. En la quinta liga, Rivka expresa su deseo de partir inmediatamente. Quiere irse ya. Y su familia la bendice. Y Eliezer la lleva a Canaán. Y Yitzhak se casa con Rivka. Una historia de amor rápido, ¿cierto? De amor repentino. Casi que amor amor a primera vista prácticamente. ¿Cierto? Hay un amor ahí y se consuma todo el proceso del casamiento de inmediato. Fue algo que se apresuró, ¿cierto? Fue bastante de aprisa, pero tuvo una gran bendición y lo sabemos. Y en la sexta y séptima alianza, al final, Abraham se casa con Keturá, que algunos dicen que era Agar, algunos comentaristas, que era otro nombre, y tiene 6 hijos más. Abraham muere a la edad de 175 años, y sus 2 hijos, Isaac e Ismael, lo entierran en la cueva de Macpela. Y los 12 hijos de Ismael son enumerados, ¿cierto? E Ismael muere a los 137 años. Esta es la parashá de esta semana. Ese es el resumen. Eso es cierto lo que nos trajo como comentario esta parashá. Entonces, en esta parashá Hayé Sará tenemos eventos que hablan de dos mujeres, ¿cierto? El nombre de la parashá toma como nombre Hayé Sará, de la esposa de Abraham, ¿cierto? Fallecida. Pero luego inmediatamente aparece en la escena otra mujer que es Rivka. Y todo eso, ¿cierto? A nosotros nos va o nos da un antecedente de que la Torá en esta ocasión está interesada, ¿no?, en mostrarnos a nosotros el caso de estas mujeres. Es importante para la Torá mostrarnos el caso de estas mujeres. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue su valor? Y realmente cuáles fueron los atributos que ellas tuvieron. Y como les decía al inicio, vamos a hablar un poco de ese rol, esa perspectiva de estas mujeres, ¿cierto?, en estos versos de la Torá. La parashá comenzaba así diciendo, y vivió Sará, ¿cierto?, como dice Behayú, Hayé y Sará. Fue la vida de Sará 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sará. Así comienza esta porción. Sará, una gran mujer, ¿cierto?, que en su vejez tuvo el privilegio de ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho, ¿cierto?, a Abraham y a ella, que tendría y daría a luz un hijo. Algo inconcebible. No hay otra mejor palabra. Inconcebible, ¿cierto? Realmente, para aquel momento. Ella ya era una mujer anciana, mayor, que había experimentado quizás muchas cosas en su vida. Pero algo como eso, una promesa como tal, era inconcebible, literalmente. Pero para el Eterno no hay cosas imposibles y no hay cosas, ¿cierto?, realmente donde Él prometa y no cumpla. No hay ocasiones así. Por lo tanto, cumple con Sará. Y hasta aquí llega el ciclo de Sará. Junto con Abraham. El peregrinaje de Abraham tuvo que ser un poco más largo. Tuvo que estar sin Sará, su esposa. Lo cual, cierto, obviamente fue una gran pérdida para él. Y fue una gran pérdida para su hijo, Yitzhak. El regalón. El único, ¿cierto? El unigénito. Del padre, pero también de la madre. El primogénito de la madre. Queda, ¿cierto?, sin la madre, sin esa figura. Y bueno, en ese desconsuelo Abraham busca para él una esposa. Vamos a hablar entonces un poco sobre, antes de eso, el rol de la mujer en la escritura. Vamos a tratar, ¿cierto?, de dilucidar esto. Perdón, estaba viendo un comentario que había acá en el chat. Ahora sí, continuamos. En el plan del Eterno, en el Génesis, cuando creó a Adán, al hombre, o a la humanidad, ¿cierto? Dice varón y hembra
los creó. En el plan del Eterno, ¿habría habido alguna intención de subordinar a la mujer hacia el hombre o viceversa del hombre hacia la mujer? ¿O es que acaso, como dice la escritura, Hashem creó a Adán como hombre, perdón, varón y hembra los creó, como también lo dice? ¿No es que acaso fueran dos personas en igualdad de condiciones, pero diferentes, ¿cierto? Pero que no fuese uno siervo del otro, sino que los creó. Dice, a ambos los creó. No vamos a entrar, ¿cierto?, de cómo fue esa creación, si Adán era un ser que complementaba al hombre y la mujer, o solamente era un hombre, o cómo era realmente, no vamos a entrar en ese tema. Pero la Torah dice que creó varón y hembra, los hizo. Pero en el mundo antiguo, que es prácticamente lo que nosotros heredamos, ¿cierto? Hasta el día de hoy incluso, en cierto sentido, sigue habiendo una condición de desigualdad porque debido a la fuerza física, el varón en general, digamos, suele tener mucho más fuerza física que la mujer. Esto se puede dar por diferentes cosas. Obviamente una mujer que entrena puede tener una condición igual o mejor, ¿cierto?, que un varón. Pero en la época antigua esto tenía un rol social. Hablamos de los días de Abraham y antes, ¿ya? Había una diferencia. Lo que pasa, ¿cierto?, es que lamentablemente después de que, digamos, después de la recolección de frutas, de árboles, vino, ¿cierto?, la caza, pero luego también vino la agricultura y con la agricultura vino la creación de ciudades. La gente se organizaba y vivía junta. ¿Por qué? Porque había alimento para toda la época, todo el año. No había que recolectar, no había que ser un nómada buscando aquí y allá el alimento, sino que estaba todo en una ciudad. Pero resulta que para que los cultivos, ¿cierto?, pudiesen realmente dar fruto y que fuese el fruto realmente de ellos, había que cuidarlos. Podría haber gente que diera comida, los mismos nómadas, y sacaran de ahí. Entonces había que cuidarlo. Y en la ciudad se crearon de alguna forma las policías, ¿cierto? Las guardias, que cuidaban los cultivos. Y luego cuidaban la ciudad, que había sido, ¿cierto?, levantada alrededor de la agricultura, del alimento, que todos podían vivir en un solo lugar y protegerse unos a otros. Y generalmente estos eran varones, eran hombres. Y luego, cuando había escasez de comida, ¿cierto? O había algún interés ambicioso, las personas empezaron a hacer guerras para quitarse territorios, para demostrar quién era más grande que otro, o para sencillamente quedarse con lugares estratégicos de alimentación. Y vino la guerra. ¿Y quiénes iban a la guerra? Los que eran, ¿cierto?, aparentemente los más fuertes en cuanto a lo físico, los varones. Por lo tanto, ¿cierto?, los hombres tomaron la fuerza en el mundo antiguo para llevar a cabo la guerra. Eso significaba, ¿cierto?, que había una necesidad de las ciudades de tener más hijos, varones, tener más hombres fuertes, ¿cierto?, que pudiesen defender a la ciudad, defender al grupo y pudiesen ser valientes guerreros. Y para ello, ¿cierto?, la mujer terminó siendo vista como una reproductora de hijos. Como había escasez quizás de hombres para la guerra, bueno, resulta que habían mujeres para poder tener hijos. Y en el mundo antiguo también, esto significó, ¿cierto?, que em, las mujeres pudieran tener el amparo, ¿cierto?, de los varones al casarse con ella y poder dar a luz hijos. Era como algo muy bien visto. Pero como una mujer no puede tener más de un hijo por año, ¿qué pasó? En el mundo antiguo también existió la poligamia, donde los varones podían tener más de una esposa, ¿cierto? Para tener más de un hijo por año y así solucionar un poco el problema de la falta de personas, la falta, ¿cierto?, de fortaleza en esa ciudad. De esta manera, ¿cierto?, cuando había una tribu o un pueblo más numeroso, todos se beneficiaban. Y de esa manera también las mujeres que podrían estar solteras pueden casarse con un mismo hombre y tener así la protección que les daría, ¿cierto?, ellos.
Ese fue el contexto social de la época del mundo antiguo a grandes rasgos. Una situación que se vivía en esa época, no la vivimos hoy quizá, o en algunos lugares del mundo, aún se vive, pero era otro momento. Y la Biblia está escrita en este contexto. ¿Ok? Entonces uno podría ver que realmente hubo una dominación sobre la mujer. Hubo, ¿cierto? Una condición inferior de la mujer al verse prácticamente involucrada en ser que no era apta para la guerra, para defender, quizás no era apta para los temas sociales que involucraban, ¿no? A la grande ciudad o a las decisiones más grandes. No en todas las sociedades, pero en muchas que fueron más, digamos, patriarcales. Hubo otras sociedades que también fueron más matriarcales, por cierto, ya, en la misma época. Pero bueno, en general este es como el contexto de la zona de donde está la Biblia, en el Levante, o en el, digamos, en la media luna fértil que se le llama, o también, digamos, Mesopotamia. Si usted se va a la historia, eran lugares donde habían guerras una y otra vez. O sea, literalmente se lanzaban peñascazos, piedras, de todo, todo el tiempo. Y todo el tiempo había una sucesión de reyes y varones y guerreros, etcétera. Usted puede ver las películas de la época y era así, literalmente. Pero esto no era el plan del Eterno originalmente, obviamente, ¿cierto? Era que Shem creó, ¿cierto? A Adán, a la humanidad, varón y hembra los creó. El Eterno obviamente nos hizo para que tuviéramos una sociedad justa, feliz, en la cual cada rol, cada persona pudiese tener un rol específico que Él obviamente desea que tengamos. Por lo tanto, también hay un momento donde estas cosas puedan ser restauradas. Lamentablemente, la desigualdad que sufrió la mujer en este contexto permitió los abusos, abusos sexuales, humillaciones. Lamentablemente, eh, quedó relegada, ¿cierto?, a una posición solamente de dar como un placer a la fertilidad y a algún asunto religioso, pero no a un rol más importante. Lamentablemente, ¿cierto? En esos pueblos también donde había adoración a muchos ídolos, la mujer también quedó relegada, ¿cierto? Al servicio de los ídolos. ¿De qué manera? A través de la prostitución sacra o religiosa. Que eso es lo que prohíbe la Torá. La prostitución que es para adorar a otros dioses. Adorar a dioses. Prácticamente la mujer entregaba su virginidad en un templo. Esto lo hacían desde Babilonia. eh, Entregar, ¿cierto?, su virginidad como una forma de honrar a los dioses. Y lo hacían en los templos. Lamentablemente todas estas cosas pasaron en ese momento. Un poco de contexto. Y un poco, ¿cierto?, también de entender qué es lo que pasa detrás de estos textos. Entonces, cuando leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de algunas diferencias. Y por eso esta introducción. Y dijo Abraham a un siervo suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba sobre todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Hashem, Elohim del cielo y Elohim de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los Kenaanim, o los Cananitas, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Itzhak. Aquí hay varias cosas. Aquí aparece, ¿cierto?, en la antesala de Rivka. El juramento de Abraham con su siervo y la búsqueda, ¿cierto?, de esta mujer. Estamos en la era que hemos mencionado, que describimos, y en la era, ¿cierto?, muy patriarcal. Y habían reglas que ya existían en la época. Y de hecho, los grupos nómadas, en particular como grupos como Abiru, que se le llama, o Apiru, dependiendo del autor, o Abir incluso, que eran grupos nómadas que eran como estilo Abraham, un grupo patriarcal que era guiado de uno u otro lugar, que iba buscando alimento, iba negociando, eran grupos, ¿cierto?, que eran pastores generalmente de ovejas y buscaban, ¿cierto?, su lugar de aquí para allá. Esa era la sociedad que había. Esos sistemas eran celosamente patriarcales. Entonces vemos aquí cómo Abraham, el Señor, ¿cierto?, manda a su siervo a buscar una mujer para su hijo. Pero aparentemente aquí el hijo ni siquiera es consultado.
Y deberíamos esperar en la sociedad que mencionamos, que obviamente era el hombre el que escogía, el que tenía alguna injerencia, pero también no nos esperaríamos que la mujer tuviera una decisión detrás de, ¿cierto? La mujer no tendría la decisión de si casarse o no. Pero ¿qué es lo que leemos acá realmente? Y vamos a ver que si ella, ¿cierto? Si Rivka, en este caso, quería casarse con él, así fuera. Y si no, así no fuera. Esto ya es algo que cambia a lo que sucedía en la época. Sencillamente no se le preguntaba a la mujer y se le casaba. Y yo creo que hasta el día de hoy se ve en algunas sociedades. No que yo creo, sino que se da hasta el día de hoy esto. Los casan. Pero aquí Abraham dice prácticamente, si ella quiere, busca a tal persona. Si quiere, que así sea. Entonces es diferente. ¿Dónde vemos esto? Y el siervo le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Pero ¿cómo? Si la mujer no podía decidir con quién casarse. Bueno, en la familia de Abraham, sí. Abraham le dijo, si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. O sea, no vas a traer a alguien a la fuerza, a la mujer a la fuerza, ni la vas a extorsionar, ni va a venir aquí contra su voluntad. Si ella quiere, vendrá, y si no quiere, eres libre de este juramento. Palabras de Abraham. Entonces, si alguno todavía piensa, o pensaba, o pensaría, ¿cierto?, de que realmente la Biblia es un libro patriarcal, como hablan hoy día, como del patriarcado, que realmente solo se enfoca en el varón y la mujer no tiene ningún rol. Bueno, aquí vemos en la familia de Abraham, la familia de la fe, realmente que la decisión de la mujer sí importa. Su voluntad sí importa. No es que se le casa y ya, no importa a la mujer. Que haga lo que le dicen sus padres y ya. No, en este caso la mujer es importante y toma la decisión. Se le ofrece la oportunidad o la decisión y ella es quien la toma o no la toma. Es así en la familia de Abraham. No así en las otras familias de la época, pero en la familia de Abraham es así. Y entonces es algo importante para nosotros, digno de mencionar, ¿cierto? Hoy día. También quizás la discusión que pueda haber hoy día por estos asuntos. La Biblia no está cerrada a un comportamiento netamente masculino. ¿Cierto? Vemos aquí un cuidado. De hecho, al que no se le consulta es a Isaac, al hijo, al varón. Y a quien se le consulta es a Rivka. O sea, prácticamente es el varón el que no elige, sino que ella es quien elige. Este comportamiento lo vamos a ver después también, por ejemplo, cuando las hijas de Zelofejad, que eran, ¿cierto? Que su padre no había tenido un varón y las leyes de la herencia de la época decían que solamente se heredaban a los hombres. En algunas sociedades hasta el día de hoy eso es así. Y ellas dijeron, nuestro padre no ha tenido hijos, solo nos tiene a nosotras. ¿Qué va a pasar con su herencia en la tierra prometida? Le dicen a Moisés. ¿No será mejor, cierto, que nosotros heredemos también y después que nos casemos, cierto, esa tierra pase a la herencia correspondiente, etcétera? Y que nosotros seamos las que hereden. Y a Moshe consultó, cierto, al Eterno y le pareció bien. Y después les dice Moshe, y que ellas les pareció bien todo lo que le dijeron, y que ellas elijan con quién casarse, de qué tribu casarse, y esa herencia pase ahí, pero que tengan cuidado de que sea de la misma tribu para que no se ande repartiendo la tierra, pero que se casen con quien quieran. Nuevamente vemos, ¿cierto?, que la mujer elige con quién se casa. Esto es algo importante. En la época no era así, hasta el día de hoy, en muchos lugares. Entonces, realmente conociendo, ¿cierto?, Eleazar, el siervo, ¿cierto? O Eliezer, mejor dicho. Eliezer a Abraham, él sabía en el fondo cómo era la actitud de ellos, la importancia, ¿cierto?, que tenían. Entonces, si bien a Abraham le llamamos el patriarca, también había, por así decirlo, una matriarca. La mujer también era relevante en este contexto. Como le dijo el Eterno, escucha la voz de tu mujer. Así le dijo el Eterno a Abraham, escucha la voz de tu mujer. No tomes las decisiones porque sí. El Eterno, por mucho que le haya hablado a Abraham la promesa, le dice, escucha a Sarai tu mujer.
escúchala. Que no sea esto, ¿cierto? Una repetición de un patriarcado, ¿cierto? Realmente que sea dominante sobre la mujer, ¿no? Escucha pasar a tu mujer. Bueno, entonces ellos obviamente seguían una manera diferente todo esto. ¿Y cómo se ve? Bueno, aquí se ve más claramente. Y el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. Y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, se puso en camino. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rivka, ¿cierto? Estamos viendo algunos versículos del Génesis 24. Eh, He aquí Rivka, que había nacido a Betuel, hijo de Milcá, mujer de Nahor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido. Le presentó al hombre un pendiente de oro, que pesaba medio shekel, y dos brazaletes que pesaban 10. Y Rivka tenía un hermano que se llamaba Labán, y él corrió fuera al hombre a la fuente, y fue que como vio el pendiente de los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y le dijo, ven bendito de Adonai, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Ellos respondieron entonces, llamemos a la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rivka y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. La misma familia de Abraham le pregunta, ¿irás tú con ellos? No es como, déjenme aquí los obsequios, los regalos, que también hicieron eso, y no vayas allá. A ver si después nos traen más obsequios y después puedes ir. No, sencillamente le preguntan, ¿irás tú con ellos? En la familia de Abraham era diferente, ¿cierto? No era realmente la mujer una persona que no se le consideraba plena, ¿cierto?, de derechos. Entonces, tenemos este caso. La historia, ¿cierto?, es bien conocida. Entonces no se muestra esta realidad de la época en la familia de Abraham y esto es lo que nos importa, ¿cierto? A nosotros. Realmente consultaron a Rivka y no la vendieron. No es como en la antigüedad que también a veces pasaba que se le daba una dote, digamos como un precio a la mujer, a la familia de la mujer, específicamente al padre de la mujer, para comprar o adquirir una esposa. Eso existía en la época. Y si bien esto no quita, ¿cierto?, el hecho de que el varón da obsequio, ¿cierto?, a la familia, no es que la compra, sino que ella decide si quiere o no quiere. No es que si me pagas esto voy y si no, no. Sino que ella es quien decide. Y esto es algo digno de mencionar. Por cierto, que el anillo de matrimonio es una evolución de la dote de la época antigua. Ya que hoy día no se da como un precio, ¿cierto? Pero el anillo es el precio realmente del matrimonio. Y el anillo sirve también, según el matrimonio judío de la Torá, como justamente ese precio o ese valor, ¿cierto? Ese obsequio que se le da a la familia, digamos, o a la mujer específicamente. Hoy día se puede hacer con el anillo y no con una dote. Un dato. El amor y el gesed. Bueno, dice, Yitzhak la introdujo en la tienda de su madre Sarai y Rivka. Fue su mujer y él la amó. Abraham tuvo a Sará, pero también estuvo con Agar. Y luego, cierto, tuvo otras concubinas. Pero, o Keturá, ¿cierto? Pero Yitzhak fue un hombre de una sola mujer. Y eso es algo real, ¿cierto? Y realmente Rivka eligió muy bien, eligió muy sabiamente. Es algo inusual, de hecho, de la época. Esto que ocurrió. Que tuviera una sola mujer. Raro, ¿no? Bueno, ya sabemos que después con Jacob le pasó que tuvo que... quería estar con la mujer que amaba, pero le dieron cierto en casamiento por la tradición a la mayor, a la hermana mayor. Y después tuvo que trabajar por la mujer que amaba más. Entonces, pero Yitzhak fue un hombre de una sola mujer. No tuvo ninguna sirvienta más allá. Entonces realmente la decisión de Yitzhak, o sea, perdón, de Rivka,
Rebeca, fue la más sabia, realmente. Esto nos muestra, ¿cierto?, la importancia que realmente de una buena elección y de los buenos atributos. Cuando se busca, ¿cierto?, un atributo importante como lo es el Gesed, lo es la bondad, lo es en sí, ¿cómo se llama? Gesed podría traducirse como una bondad amorosa. Gesed, de hecho, se puede traducir como amor en la Biblia. Gesed es amor, es dar, sin pedir algo a cambio. Gesed. No es solo compasión como de tener misericordia porque a alguien le ha ido mal. No, Gesed, bondad, es una forma de expresar siempre de dar al otro, de ceder. Dice la escritura, Señor Dios de mi maestro, no me acuerdo si lo tengo acá. Señor Dios de mi maestro Abraham, hazme exitoso hoy y muestra bondad hacia mi maestro Abraham. Mira, ahora estoy de pie junto em, a este lugar y las hijas de la gente del pueblo salen a sacar agua. Puede ser que cuando le diga a una mujer, joven, por favor, eh, baje su jarra para que pueda tomar y beber, y ella diga, beba también y le daré a sus camellos, que sea ella a quien usted tenga como por haber elegido para su sirviente Isaac. Y con esto sabré que ha mostrado Gesed a mi maestro. ¿Cierto? Esto es lo que dice el siervo de Eliezer en una oración al Eterno. Si ha mostrado bondad hacia mi maestro, hacia mi siervo, o sea, perdón, hacia mi señor Abraham, que ocurra esto realmente, y así sabré que ha mostrado amabilidad, gesed, amor hacia mi maestro. Realmente, ¿de dónde sabemos que es tan importante el gesed y la bondad? Como dijeran aquí los sabios en el Talmud, Rav Simlai enseñó, la Torah comienza con un acto de bondad y termina con un acto de bondad. Y comienza, ¿cómo? Con Dios vistiendo al desnudo, como dice el Señor Dios. Hizo para Adán y su esposa vestiduras de piel y los vistió. Y termina, ¿cierto?, la Torá, y él cuidando a los muertos, como dice, y Dios enterró a Moisés en el valle. El Eterno es bondadoso. Por ahí, ¿cierto?, le compartí un artículo que escribí la semana. Realmente Dios no necesita nada. ¿Cómo se comunica Dios a través del mundo? Él no necesita nada de nosotros. Por lo tanto, todo lo que Él nos da es un acto de bondad. Es un acto, ¿cierto? Realmente de ceder hacia nosotros por amor. Él no pide nada, no necesita nada, si Él es dueño de todo. No le hace falta nada. Por eso, cómo Él se relaciona con las personas, con Abraham, con los patriarcas y con nosotros a través de su bondad. Y es grande la bondad de Dios en todo lo que podemos ver a lo largo, ¿cierto?, de la Torá. ¿Qué es Gesed? Antes de volver al tema, ¿cierto?, de la mujer, es importante mencionar el Gesed. Gesed es, como aquí vemos, proporcionar vestimenta al desnudo, refugio para los sin hogar, alimento para el hambriento, asistir a los pobres, visitar enfermos, consolar a los dolientes y proporcionar también un entierro digno, como lo hizo el Eterno con Moshe, para todos. Todo eso es parte también de la institucionalidad del pueblo judío. Hasta el día de hoy hay instituciones que se preocupan de esto. Y es muy importante que siempre las haya. Como la sociedad, ¿cierto?, sagrada, el Hebra Kadishá, que es para enterrar a las personas, por ejemplo. Todo eso es importante. Y son sociedades amigas, así se le llaman en hebreo. Son como las sociedades amigas de la gente, realmente. Que hacen gesed y bondad. No esperan recibir algo, sino que se organizan para otorgar lo que la gente necesita. Hacer gesed. Gesed, ¿cierto? También incluso mayor que la sedaká. ¿En qué sentido? ¿Qué es mejor, qué es mayor, qué es más grande, la sedaká, el ayudar, ¿cierto?, al necesitado, o la gesed, la bondad? Y los sabios dicen lo siguiente: nuestros maestros enseñaron que la bondad amorosa, o el gesed, es mayor que la sedaká, o la caridad, o la justicia, en tres maneras diferentes. Una, que la sedaká se hace con el dinero, mientras que la bondad amorosa, el gesed, se puede hacer con dinero o sin dinero. Es decir, con dinero o directamente hacia la persona.
La caridad se hace a los pobres, pero la bondad amorosa se puede hacer incluso tanto con pobres como con gente rica. Uno puede ser bondadoso con todos. La caridad también se le da solamente a los vivos, a los que pueden recibirla, pero la bondad amorosa, el gesed, se puede hacer incluso con vivos y muertos, como lo hizo el Eterno al enterrar dignamente a Moshe. A respetar la memoria, ¿cierto?, de los fallecidos. Mostrar bondad. De aquella que ya no pueden devolver la mano. Pero, ¿cierto?, uno quisiera también que cuando partiera este mundo fuera recordado para bien y que la gente pudiese hacer algún favor, ¿cierto? O mostrar un acto de amor hacia uno, por la memoria, ¿cierto? Y uno no puede retribuir eso. Entonces dicen los sabios que el Gesed es más grande incluso que la Sedacá. Y ahí, ¿cierto?, la importancia también de este atributo. ¿Por qué Abraham y por qué Eliezer buscaron realmente que la persona fuese bondadosa? Que el Eterno hiciera bondad con Abraham, mostrándole a una mujer bondadosa. Que actuara como el Eterno actúa. En el fondo es eso. Porque ser bondadoso es actuar como el Eterno actúa. Gesed y el sacrificio. Dice, una vez, mientras Rabí Yohanan salía de Jerusalén, ¿cierto? Esto es en el Pirkei Avot. Dice, Yoshua lo siguió y al ver el templo en ruinas gritó, ¡ay de nosotros porque este lugar está en ruinas! El templo. Y el lugar donde se hizo expiación por nosotros, por la iniquidad de Israel. Y Rabí Yohanan le dijo, hijo mío, no te aflijas, porque tenemos otros medios de expiación que no son menos efectivos. Y le pregunto, ¿qué es? ¿Cuáles son? Son los hechos de bondad amorosa, de Gesed, Rasadim, Tovim, ¿cierto? Buenas obras. Sobre los cuales las escrituras dicen deseo bondad, gesed y no sacrificio. Esto es similar a lo que dijo Yeshua en una oportunidad, ¿cierto? Cuando estaban tratando de hacerlo caer, dice, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero, y en realidad dice en hebreo gesed quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yeshua también habló del Gesed. Tenemos que buscar, ¿cierto?, al que necesita y al que requiere, pero también podemos dar a todos. Tenemos que mostrar Gesed y no solamente, ¿cierto?, pensar netamente en el sacrificio, en lo que Dios pidió, sino que también lo que nosotros podemos dar, ¿cierto? Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Y aquí vamos a conectarlo con lo que hablábamos de la mujer. Porque, como dice allí, misericordia quiero, no sacrificio, quiero gesed, dice el Eterno. Y no sacrificio. No es que Dios esté diciendo, ya no me sirven sus sacrificios, cuando Dios mismo pidió sacrificio. Sino que realmente lo que quería con el sacrificio era que la gente conociera a Dios y su bondad y actuara con bondad. Pero si solo quieren hacer sacrificio y no bondad, ¿de qué sirve? Más que holocausto, Él quiere realmente que conozcamos a Dios. Mas ellos, dice, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Le dice, si no me equivoco, a la casa de Judá. ¿Cuál fue el problema? Que como Adán dice, traspasaron el pacto. Como Adán transgredieron. Como Adán de alguna manera en su momento le echó la culpa a la mujer. Vamos a mencionarlo así. Y prevaricaron contra Dios. Y lo que oyeron, lo que el Eterno les dio en instrucción, no lo siguieron. Y no quisieron aprender bondad. Y los hombres de la antigüedad no hicieron bondad con sus mujeres, sus esposas, sino que las trataron como siervas y esclavas. No tenían derechos. Eran prácticamente, estaban al nivel de posesión como los animales, que eran tenidos, ¿cierto?, para fructificarse. La mujer no tenía derecho a tierras, ni más allá. Era un bien para los varones. Y no hicieron gesed. Traspasaron el pacto. No solamente en que violaron, ¿cierto?,
la instrucción de Dios que Él le había dado, sino que también violaron, ¿cierto? El Gesed que el Eterno había entregado. Y actuaron mal con la persona más cercana que tenían, sus esposas, sus mujeres. También lo hicieron así. Es como dijera el rabí Shalom Arush. Puedes decir que amas a Dios, ¿cierto? Con todo. O amar a alguien. Pero sí. O incluso decirme a mí como decía él, que me amas. Que gracias por su consejo rabino, realmente lo amo. Pero si tú no amas a tu mujer o a tu esposa, que es tu próximo, tu prójimo más cercano, eres hipócrita, mentiroso. Como Yeshua dijo, ¿cierto? Podemos decir que amamos a Dios, que nos vemos, pero a tu prójimo que ves, aborrecer. Eso es hipocresía. ¿Y cuál es el prójimo más cercano de todos? En el caso del matrimonio, su pareja. El prójimo más cercano. Y no mostrar gesed con la pareja, no mostrar gesed, bondad, ¿cierto? Con la persona más cercana, es también traspasar el pacto y no imitar a Dios. Volvamos al tema de la mujer. Dice que la mujer fue hecha de la siguiente manera, dice. Y entonces Hashem Elohim hizo caer sueños profundos sobre Adán. Mientras éste dormía, él tomó uno de sus costados, cerró la carne en su lugar. Y del costado, que dice ahí en hebreo Tzela, que Hashem Elohim, que Adonai Elohim tomó a Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dice la Torá, Génesis 2, 21, 22. La mayoría, ¿cierto?, traduce que la tomó de la costilla, ¿cierto? El Eterno crió a la mujer de la costilla de Adán. Pero en realidad no dice eso en hebreo, sino que la palabra que utiliza es tzela. Y la palabra tzela no significa costilla, sino podríamos decir un costado. Ya, a lo más cercano, como un costado, pero no significa costilla. Y la traducción, ¿cierto?, correcta sería costado o también una pared lateral. Es decir, una pared que está a un costado. Es decir, de todo el costado, por ejemplo, y no solamente de una costilla o de un hueso. Es casi que estuviera diciendo un costado, toda una parte de Adán la tomó, donde tomó la mujer. Es como que casi hubiese dividido a Adán en ese momento. Casi que lo hubiese dividido, lo tomó de todo un costado y no solamente de un hueso. Si lo vemos en términos más literales. Entonces, esa palabra tzela no significa inferior. No es que la tomó de una costilla de algo delicado del hombre. No, dice que la tomó de todo un costado, como una pared. Es decir, de una manera lo tomó como un igual. No es algo inferior, sino que opuesto. Aquí está este costado y allá está el otro costado. Es un lugar opuesto. Ciertamente, cierto, una persona, un hombre puede vivir sin algunas costillas, pero no puede vivir sin la mitad de su cuerpo, obviamente. Y eso es lo que dice la escritura, la tomó de todo su costado. Obviamente, no tenía la intención, cierto, de que el varón fuese incompleto sin ella, sino que realmente que cuando estuviera así en nuestro ser como, digamos, como persona, sintiésemos que nos falta una mitad. Entonces, vamos a agregar algo más. Dice, y una ayuda idónea, o bromeando como aquí sale esa broma que me causa mucha risa. La ayuda La Torá dice ayuda idónea. Como algunos dirían así. Dice la Torá lo siguiente. Y dijo Hashem Elohim, dijo el Eterno, Dios, no es bueno que Adán esté solo y le haré una ayuda idónea para él. Ok, ¿qué es lo que dice en hebreo? Dice, y haré para él una ayuda, y en hebreo dice, Ezer, idónea, para él. Kenegdo. Ahora, si nos preguntamos nosotros en hebreo, ¿qué significa esto? Nuevamente, la mujer es un ser inferior, delicado, el sexo débil, el género que debe ser sometido, como algunos quizás hasta el día de hoy plantean. La Torah dice, Ezer Kenegdo. ¿Qué significa esto? Vamos a hilar un poquito más fino.
La palabra, ¿cierto? Ezer, claro, significa ayuda, ¿cierto? En hebreo. Kenegdo, claro, sería eh, como para él, ¿cierto? Idónea para él. Ahora, el término Ezer Kenegdo no conlleva un significado de alguien inferior a él. Nuevamente, Tela significa y tomó un costado. Un costado por acá quedó y otro costado quedó por allá. Es un significado de igualdad, una ayuda tal como él. ¿Ya? Entonces, el término Ezer, en efecto, significa ayuda, pero no es una ayuda inferior, como si un sirviente me ayudara en algo. O sea, tú eres mi asistente, tú me ayudas solamente, no haces mucho más. Porque la palabra Ezer, Ezer en hebreo y en la Biblia se utiliza para el eterno. Cuando dice, por ejemplo, allí hay tres pasajes. Oye, Adonai, y ten misericordia de mí, Adonai, sé tú mi Ezer. Esri, dice en hebreo, mi ayudador. He aquí Elohim es Esri, mi ayudador. Adonai es quien sostiene mi vida. Hashem está por mí como mi ayudador. Esri. Mi ayuda viene de Hashem que hizo los cielos y la tierra. Es la misma palabra. O sea, Dios a nosotros nos ayuda en parte de una manera inferior o de una manera incluso superior. Porque en lo que yo no soy capaz de hacer algo, necesito la ayuda de alguien que sí puede hacer más que yo. Entonces, la ayuda que plantea la Torá en este caso no es una ayuda inferior. No es que yo hago todo como quiero y alguien me ayuda solamente en lo que encuentro que es irrelevante. Ah, que lo haga él o ella. Que muchos, ¿cierto?, han leído la Torá de esta manera. O lo han planteado así, ¿por qué? Porque claro, leen la Biblia y ven el contexto en general donde se mueve, que es el contexto que hablamos al inicio, y llegan a la conclusión de que la mujer incluso tiene que ser sometida, etcétera, es inferior al varón. Y no es así. Dice Ezer Kenegdo. El Eterno es nuestro Ezer, nuestro ayudador. Y cuando nosotros no somos capaces de hacer algo, Él es quien puede hacerlo. Entonces, el término Ezer de la ayuda idónea es muy grande en la Torah. No es una simple ayuda. Es realmente lo que tú no eres capaz de hacer, tu complemento, tu parte opuesta, tu otro costado, ¿cierto? Es quien lo va a poder hacer realmente. Como el Eterno, ¿cierto? Te ayuda, te va a ayudar. En lo que tú no eres capaz, ella va a ser capaz. Es un término muy grande, obviamente. Entonces, más que ser ayudante, no es eso, sino que es protagonista. Y el término kenegdo significa como o similar a. Que, o en hebreo esa partícula, significa como. Y negdo significa correspondiente a igual o idóneo. Es decir, es igual a ti. Es como tú. Es idóneo, es opuesto a ti, pero tiene las mismas características que tú. O sea, tampoco va a ser superior a ti. Es como tú, pero esto ayuda. Cuando tú no puedes, ¿cierto? Te das cuenta de que ella sí puede. Puedes plantearte ser autosuficiente, pero todos necesitamos ayuda en la vida. Bueno, esa es la ayuda que vas a necesitar. No es bueno que estés solo. Necesita una ayuda idónea, que lo complemente. Entonces es una ayuda como él, igual a él o idónea como él. En el fondo le está diciendo, está dando una igualdad de condición y no una inferioridad. Ninguna parte de este término significa eso. De hecho, algunos lo traducen así como la ayuda opuesta. Pero lo hacen ver como que fuese, porque uno dice una cosa y dice otra cosa. O que llega a la contradicción. Porque nuevamente utilizan ahí un perjuicio de que la mujer siempre lleva la contraria. Y no es así. Es una ayuda opuesta. Ofrece otro punto. Pero no es que no va a estar de acuerdo con el otro, opuesto. Pero sí es una ayudadora, realmente. Y se le dio ese título, ayudadora. Un título que recibe el Eterno. O sea, grande, ¿cierto? Es lo que el Eterno hizo para la mujer, en este caso. Entonces, no, para nada significa que la mujer fuera algo inferior, sino un complemento porque algo que ayudara al varón, no. Una ayuda a su otro lado.
podrían amarse recíprocamente. Hay un tema que lo menciona así como de pasada, solamente para que lo puedan reflexionar. El tema de la homosexualidad. En el mundo antiguo, la homosexualidad no era como hoy día. No voy a plantear el término de la homosexualidad como si es bueno, malo, si de aquí a allá. No estoy hablando, no estoy juzgando el hecho, sino cómo se daba el fenómeno en el mundo antiguo. Como la mujer no era vista a la par del hombre, porque era inferior, era un bien, se podía comprar, etcétera. La homosexualidad en el mundo antiguo, que era, digamos, esos otros hombres, incluso podía llegar a que hombres amaran a hombres. ¿Por qué? Porque la mujer no era su igual. La mujer estaba para tener hijos, pero podía haber una relación de igualdad con otros hombres. En algunas sociedades esto se dio. Y hubo una homosexualidad más que nada por un tema de igualdad, porque la mujer era vista o relegada a un término inferior. Hoy día eso no se ve así, ¿cierto? Aunque todavía hay sociedades donde eso pasa, pero incluso el fenómeno de homosexualidad era diferente en aquel entonces. Entonces, incluso el amor más, eh, digamos, como más próximo y de igualdad era entre los pares, entre mujeres y mujeres y hombres y hombres, en términos de amistad, incluso en términos amorosos de relación, pero era así, era visto más como que el hombre ama y acompaña más al hombre y la mujer a la mujer, se aman entre ellas, son como un núcleo que se apoya entre sí, porque son iguales, pero hombres con mujeres eran diferentes, por lo tanto no podían tener una relación simétrica. Hoy día estos parámetros han cambiado, ¿cierto? En la sociedad. Pero lo menciono porque también a veces pensamos que era lo mismo en otra época y no era tan así. Y de hecho, por ahí vemos, ¿cierto? La sexualidad, tener esta relación entre pares era también una forma de humillación incluso. Bueno, eso lo digo como un paréntesis, ¿ya? Bueno, la mujer en aquel entonces era vista inferior, pero la Torá es vista como una ayudadora, no como una sirviente, sino al contrario, como quien hace más, que puede hacer más que tú realmente. ¿Ya? Y es como tú, no es inferior a ti. Y eso es lo que está detrás de esto. Ahora la mujer, por lo tanto, ha sufrido, ¿cierto? Lamentablemente a lo largo de la historia, ha sufrido ser inferior, que se le vea, ¿cierto?, como algo menor, menospreciado, aún con toda la importancia que tiene. Pero ¿qué es lo que nos dice el profeta Jeremías? Porque Hashem dice, Ki vará Hashem Tadashá Baaretz, Nekevá Tesovev Gaber. Porque Hashem ha creado algo nuevo en la tierra. ¿Qué es lo nuevo? La mujer dice Nekevá, y en hebreo dice Nekevá. No dice mujer, dice lo femenino. ¿Ya? O la hembra. Tesovev Gaber. Rodeará al hombre. Pero en hebreo no dice Ish, que es hombre, sino que dice Gaber o Geber. Lo mismo. Que significa una persona, un hombre fuerte, un guerrero. ¿Qué es lo que dice acá? Que Hashem ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará o sitiará, cercará al hombre fuerte. ¿Qué significa esto? Es muy importante. Y realmente, cómo el Eterno quiere que sea restaurada la imagen de la mujer y del hombre, ¿cierto? Y cómo realmente podamos tener una relación diferente entre nosotros. ¿Ya? Y sobre todo en la era mesiánica que esto va a acontecer. Para volver al plan original, lo que mencionamos, ¿cierto? Una ayuda idónea, pero una ayuda como Él. Que seamos en igualdad de condición, ¿cierto? Pero cada uno con sus dones. Para presentar, ¿cierto? Planteamos esto realmente. Hashem ha creado algo nuevo que Él sitiará a la mujer, o lo femenino sitiará al hombre fuerte. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Ya? Nekivá significa hembra o lo femenino. Es decir, tiene que ver todo lo que tenga que ver con la mujer. De la misma manera, Geber no es solo un hombre, sino todo lo que tiene que ver con la fuerza, con ser combatiente, que es lo que había el problema en el mundo antiguo que mencionábamos. Entonces, como el principio de la mujer fue creada con una igualdad, ¿cierto? Perfecta con el hombre, y luego esto se perjudicó con qué? Con el hombre fuerte que quiso dominarla.
Bueno, esto no va a ser así en el mundo venidero. Esto no va a ser así en la era mesiánica. Y cuando dice la mujer rodeará al hombre, significa que habrá paz, habrá una sociedad pacífica. Porque la guerra no existirá más. Como dicen los profetas, juzgará entre las naciones, hará decisiones por muchos pueblos, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Y no alzará nación contra nación la espada, ni se adiestrará más para la guerra. Dice el profeta. En el mundo venidero no habrá más guerra, ni más batalla. El hombre va a estar por sobre la mujer como si fuese el combatiente, el guerrero, superior. No va a ser así en el mundo venidero. Y esto es lo que cambia también para el paradigma. Sino que harán con todo ello cosas para trabajar la tierra. Y también dice el profeta, ¿hasta cuándo andarás errante, hijo infiel? Porque Hashem ha creado algo nuevo en la tierra, la mujer rodeará al hombre. Le está hablando aquí a la mujer infiel, a Israel, a Judá. Porque Hashem ha creado algo nuevo. Dice tú. Y aquí se está refiriendo a Israel. En efecto. Tú eres la mujer infiel, es Israel. Ha creado algo nuevo. La mujer rodeará al hombre. ¿Por qué el Eterno está diciéndole? Tú eres infiel, pero tú vas a rodear al hombre. ¿Qué le está queriendo decir el Eterno a Israel? Has sido infiel, pero tú vas a rodear al hombre. O sea, a alguien infiel se le despide, ¿no? No que resulta que no quiero ni ver a alguien infiel, pero resulta que ahora esa va a rodear al hombre. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el Eterno está diciendo eso? Está hablando, ¿cierto?, de una restauración de la mujer como representada como Israel. Y que habla, ¿cierto?, a través del arrepentimiento. El nuevo pacto que el Eterno haría con la casa de Judá, la casa de Israel, el nuevo pacto en el Mesías, ¿cierto?, haría que Israel retornara del exilio. Ya no sería una mujer infiel despedida, ¿cierto?, de su casa, sino que volvería y rodearía, incluso como por decir la tierra de Israel, rodearía el templo, rodearía lo que es de Dios y estaría en medio de ella, de él, ¿cierto? Eso es lo que implica este pasaje. Hashem mantiene su pacto y realmente la redención ocurrirá cuando la mujer o de Israel vuelva donde está su esposo y lo rodee. ¿Cuándo va a ser eso? En la Nueva Jerusalén. Cuando se rodee, ¿cierto?, la ciudad y rodee la mujer, que es Israel, ¿cierto?, la novia, al varón. ¿Qué significa eso? Porque estamos hablando de la mujer. La mujer o la novia, ¿cómo se llama? Rodea al esposo para no alejarse nunca más. La palabra que utilizaba, ¿cierto?, era sabir, que era es dar vueltas, es rodear, literalmente dar vueltas. Entonces Israel, obviamente, cuando sea restaurado, va a colocarse allí, el templo, etcétera, y nunca más se va a alejar de allí. Pero ¿qué es lo que implica en cuanto a la mujer en términos individuales? Que es lo que hemos estado hablando. Que la mujer en la era mesiánica sitiará, rodeará al hombre, que se dice fuerte. Algunos tradujeron este verso en las Biblias como que la mujer cortejará al hombre, es como que lo tratará de conquistar, le dará vueltas para conquistarlo. Otros también lo traducen como que lo amará apasionadamente, porque lo buscará por todo lugar para rodearlo. Y si bien esto podría ser cierto, lo que en realidad está tratando de decir es que aquellos derechos, ¿cierto?, que la mujer no tenía en este momento, o esta inferioridad, esta posición diferente, ¿cierto?, que ellos tenían, iba a cambiar, va a cambiar, y no debe ser así. Lo que está diciendo, ¿cierto?, ahí, lo nuevo que está haciendo el Eterno, es que en ese nuevo pacto, la mujer, ¿cierto?, va a ser una pared, va a rodear, va a ser como los muros de Jerusalén, en otras palabras. Va a ser quien proteja la ciudad. Y no el varón, ¿cierto?, el hombre fuerte, el que la proteja, sino que va a ser la misma mujer, la pared que va a rodear la ciudad. Nosotros, ¿cierto?, la novia, Israel, todo lo que representa, vamos a rodear la ciudad de él. Y nosotros, de hecho, de esa manera vamos a proteger al Eterno. O vamos a proteger su ciudad. Nosotros vamos a convertirnos, ¿cierto?, en quienes sean sus protectores.
sabiendo, ¿cierto?, que de Él viene todo dominio, todo poder, toda fuerza, fortaleza, nosotros también vamos a ser fuertes para con Él, para rodearlo a Él. Pero eso significa de que va a haber paz. Porque si el varón o el hombre que a Dios le decimos, a Él pertenece toda gloria, honra, poder y fortaleza, y no va a haber más guerra, ¿por qué se va a levantar a hacer guerra? No va a haber necesidad, sino que va a ser nosotros o la mujer la que rodeará la ciudad. Una ciudad pacífica, una ciudad en paz, una ciudad con los roles restaurados. Como dice el proverbio, Eshet Hail Me'insa, mujer Hail, y traducen virtuosa, pero en hebreo no dice virtuosa. Hail significa fuerte. En el hebreo moderno, de la misma raíz viene la palabra soldado. Una mujer luchadora, como un soldado. ¿Quién hallará? Dice Proverbios. ¿Cuál es la mujer que se busca? La mujer fuerte. La mujer que rodea al hombre. ¿Por qué? Porque cuando la mujer rodea al hombre y el hombre busca la paz, no hay necesidad, ¿cierto?, de salir hacia allá. La mujer se transforma en su protección, la protección para el hombre, su muralla. Y a la vez también el varón es la otra parte, ¿cierto?, la otra muralla. Y realmente se posiciona, ¿cierto?, para con el, la mujer y la protege y viceversa. Así va a ser en la época mesiánica. No va a haber, ¿cierto?, una necesidad realmente de que la mujer sea inferior a protegerla. Al contrario, la mujer va a ser el tabernáculo del hombre, así como el hombre el tabernáculo de la mujer. Asimismo va a ser. Entonces, para concluir, para concluir, y cerrando toda esta idea. Llega una mujer de Samaria para sacar agua y Yeshua le dice, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Y le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y Yeshua le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua a ti, agua de vida. La mujer samaritana representa a Israel, esa mujer infiel. Yeshua al novio, ¿cierto? Entonces, a ver, habiendo sido abolida la guerra, en el futuro no habiendo cierto más necesidad de guerreros, la mujer podrá ocupar de nuevo un lugar. En la era mesiánica, cierto, habrá armonía, igualdad, justicia. La mujer sacará agua y dará de beber también al varón, así como el varón dará de beber a la mujer. Y va a haber una relación recíproca. De esta manera, cierto, decir que la mujer es el sexo débil es equivocado en la Torá, es equivocado en la escritura. No es así. Y la mujer tiene las mismas características de Gesed que tiene Dios mismo. Y eso está elevando aquí en Rivka. Una mujer con bondad. Así como Dios es bondadoso. Así se vio esta mujer bondadosa. Tiene los atributos de Dios. ¿Por qué va a ser inferior? ¿Por qué va a ser menos? Abre su boca con Jochma, dice el proverbio, con sabiduría. Y una Torá de Gesed, dice, está en su lengua. Dice el proverbio 31. Una instrucción de bondad está en su lengua. Así, cierto, es como Dios quiere restaurar realmente al hombre, a la mujer, la sociedad. No haya necesidad de guerra. La mujer sea el tabernáculo del hombre y el hombre es el tabernáculo de la mujer. Y cada uno se protegen mutuamente. Así es como quiere el Eterno que nosotros podamos vivir, ¿cierto? Y podamos ser transformados. Y en la medida en que nosotros nos transformamos en la novia del Mesías, en ese Israel, tenemos que ir haciendo Gesed. ¿Qué es lo que se esperó de la novia? Gesed. Dame de beber, dice Yeshua. ¿Qué se espera de la mujer? De la novia, del pueblo de Israel. Gesed. Dame de beber. Eso es lo que espera, ¿cierto? De nosotros. Dame de beber. Gesed. Que nos mostremos realmente con todos los talentos, los dones que el Eterno nos ha dado. Y hagamos Gesed y bondad, misericordia. A quien nos pide y a quien incluso no nos pide. Hacemos Gesed. La novia, ¿cierto? Está hecha está dada para que haga este acto. Y de esa manera, el Gesed en hebreo es un sinónimo de amor.
la bondad se transforma en amor. Porque el amor, ¿qué es? Son acciones. No es solo un sentimiento. Son acciones constantes, ¿cierto? Que producen una unión permanente, un lazo. Y eso se une por esas acciones de Gesed. Por lo tanto, Yeshua nos dice, dame de beber. Yeshua dice, dame de beber. Pero si tú conocieras quién soy yo, dice el Eterno, me habrías pedido a mí y sabrías de qué agua yo te daría a ti. Que nuestra relación sea mutua, como Yeshua lo planteó, que le busquemos a Él, porque Él nos espera a nosotros. Que hagamos gesed, bondad, misericordia con nuestros semejantes, con nuestros esposos, esposas, ¿cierto? A quienes están casados. Que realmente podamos entender que también la mujer no es inferior de ninguna manera, sino que es una ayuda al otro lado, en otra posición. Es otra cara de la misma moneda, por así decirlo. Y los atributos del Eterno les fueron dados a la mujer. Qué grande, ¿cierto? En este caso, es la labor de la mujer. Que el Eterno permita que todas las mujeres aquí de la comunidad, ¿cierto? Puedan ser fortalecidas, puedan seguir adelante, levantando, ¿cierto? Su familia, su hogar. Porque el hombre fuerte es fuerte para la guerra hacia afuera. Pero la mujer fuerte que se menciona en la Torá es fuerte hacia adentro, hacia la familia, hacia su casa. Mantiene y edifica su casa y le hace fructificar. Entendamos el gran valor de la mujer, realmente en la Torá y en nuestras familias. Que el Eterno bendiga, ¿cierto? Todas estas relaciones entre nosotros realmente y la fortalezca. El Eterno nos haga más como su novia, realmente. Llena de gesed y de bondad para cuando Él nos presentemos ante Él en el mundo venidero. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.